Bueno, esta semana iniciamos la unidad número 3 y en esta unidad vamos a hablar de los errores congénitos del metabolismo o errores innatos del metabolismo. Como su nombre nos dice, nosotros nos vamos a referir a un grupo de patologías que se caracterizan por ser heredadas, es decir, que van pasando de generación en generación. Y acá vamos a revisar conceptos que ustedes ya vieron en genética. Toda enfermedad congénita es aquella enfermedad que se va a manifestar al comienzo de la vida. Es decir, se desarrolla durante ya, comienza a aparecer durante toda la etapa de la gestación, pero se manifiesta, se evidencia, se hace fenotípica durante las primeras etapas de la vida. Ahora bien, vamos a hablar de este grupo de enfermedades y nos vamos a detener en las que son más frecuentes de ver en el laboratorio. Por definición, los errores congénitos del metabolismo son un grupo de trastornos bioquímicos que vienen determinados genéticamente. Es decir, estas son enfermedades genéticas, donde lo que está alterado es el ADN del individuo, donde falta o no es funcional una enzima, es decir, una proteína. Ello va a dar lugar en estos individuos a una alteración en las vías metabólicas, bloqueos en diferentes vías metabólicas. Entre las enfermedades que se ubican dentro de los errores congénitos del metabolismo, acá tienen un listado de las más frecuentes. Han sido descritas hasta el momento varios miles de estas enfermedades que se heredan de distinta manera. Pero en realidad, digamos, el beneficio que tienen es que son enfermedades muy raras, salvo las que ustedes ven en este listado. Están en azul las que nosotros vamos a hablar y son las más frecuentes. Ahí está como más frecuente la drepanocitosis. Esta es una patología que ustedes van a ver en hemato, porque es una alteración de los glóbulos rojos, por lo tanto nosotros no la vamos a hablar. Sí vamos a hablar de fibrosis quística, de hipotiroidismo congénito, de fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y galactosemia. Muy bien. En estas patologías, ¿cuál pueden ser las causas? ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Que estos pacientes pueden presentar alteraciones del ADN, ya sea nuclear o mitocondrial. Recuerden que el ADN no solo está en el núcleo, la mayor parte, pero hay una pequeña proporción de ADN que está en el interior de la mitocondria, que es un ADN circular y que es de herencia materna. Se ha podido describir en estos pacientes diversos tipos de mutaciones en el ADN. Seguramente esto ustedes ya lo vieron en genética. Estos pacientes pueden presentar mutaciones puntuales, translocaciones, deleciones, etc. O también puede haber alteración en la síntesis y el procesamiento del ARN. Recuerden, cuando vieron síntesis proteica, la información para la síntesis proteica está en el ADN. Por el fenómeno de la transcripción se forma el ARN viaja al citoplasma y en los ribosomas se produce la traducción, que es la transformación de la información
de bases nitrogenadas a aminoácidos. También la síntesis y el procesamiento del ARN puede estar alterado en estos individuos. Entonces, si nosotros tomamos una ruta metabólica, cualquiera, acá está A, que pasa B, que pasa D, que pasa C, que pasa D, que pasa E, cada una de estas reacciones enzimáticas están catalizadas por una determinada enzima cuya síntesis, la información para su síntesis, está en el ADN en determinados genes. Si esos genes están mutados, va a aparecer, no se va a sintetizar la enzima, no va a poder catalizar la reacción, A no se va a poder transformar en B o B no se va a poder transformar en C y así sucesivamente y va a aparecer la patología. Esto es lo que ocurre. Entonces, yo a partir de un sustrato, por acción de una enzima, voy a obtener un producto. Si esa enzima está mutada, está alterada, ¿qué es lo que voy a ver? Acumulación de sustrato, déficit de producto, pero además, al no poder darse la vía normal, va a buscar otras vías metabólicas. Entonces, van a aparecer otros productos secundarios que en general suelen ser productos tóxicos. Viendo más en detalle cuáles son las consecuencias de estas enfermedades, qué es lo que puede ocurrir. Por ejemplo, que esté alterada una proteína de membrana. A veces no son solamente enzimas. Entonces, ¿por qué es este concepto? Porque cuando se definen los errores innatos del metabolismo que aparecen al comienzo del siglo XX, se empiezan a definir. Garrod es el primer investigador que habla de las primeras 4 errores innatos del metabolismo o errores congénitos. Lo que él define es la alteración enzimática. Hoy en día también se conocen que puede haber alteración de otras proteínas que no son estrictamente enzimas. Por ejemplo, proteínas de la membrana. Si esas proteínas están alteradas, este sustrato A o sustancia A no puede ingresar a la célula. También puede haber bloqueos enzimáticos en toda la cadena desde que A ingresa a la célula para transformarse en B en C. Por lo tanto, entonces, supónganse, acá el ejemplo que les da, está mutada la enzima que cataliza el pasaje de B a C, yo voy a tener acúmulo de A y acúmulo de B. Por lo tanto, va a haber un aumento de la vía D. ¿Por qué? Porque B no puede pasar a C, va a tratar de pasar a D. Además, también se han descrito que no solo puede estar alterada la enzima, sino también los cofactores. ¿Recuerdan cuando vieron en química biológica? Las enzimas, para poder actuar, necesitan también la presencia de ciertas sustancias, en general son cationes, son iones, se llaman cofactores, que coadyuvan, que trabajan conjuntamente con la enzima. Si hay alteración de estos cofactores, también entonces no va a poder actuar la enzima, a pesar de que puede haberse sintetizado normalmente. Y lo quinto que puede ocurrir, en general, ustedes habrán estudiado también que en las vías metabólicas normales, el producto final C actúa como un feedback negativo sobre la cadena metabólica. Cuando C se empieza a acumular en el interior de la célula, envía señales para que A deje de pasar a B y B deje de pasar a C. Corta la vía metabólica. En estos pacientes, como C no está esta inhibición negativa, por lo tanto, estimula aún más que se acumule A y B. ¿Cómo se heredan estas
estas patologías en general tienen herencia monogénica, es decir, está alterado un solo gen. Pero se han descrito que pueden ser heredadas de forma autosómica dominante, autosómica recesiva, ligadas al X, por herencia mitocondrial, y también últimamente se han descubierto patologías donde hay otra forma de herencia. Repasen, porque se los tomo. ¿Qué significa que una patología sea autosómica dominante, recesiva, ligada al X y herencia mitocondrial? Bueno, ¿qué vamos a observar desde la clínica? Estos pacientes, entonces recuerden, en su mayor parte el diagnóstico va a ser en los primeros días de vida. Pueden presentar síndromes neurológicos, es decir, manifestaciones clínicas desde el punto de vista neurológico, hepático, cardíaco y del estado ácido base e hidroelectrolíticos. Aparece en recién nacidos con un síndrome metabólico agudo, ¿no? O en los lactantes cuando estas manifestaciones clínicas se ocurren a repetición. ¿En qué consiste el síndrome neurológico? En general suelen cursar con encefalopatías, ¿eh? Alteraciones a nivel del sistema nervioso. También pueden tener dentro del sistema nervioso el sistema nervioso autónomo, por lo tanto tienen alteraciones del movimiento, tienen disminución de la fuerza muscular, pueden llegar a la parálisis y estos trastornos es muy frecuente en estos niños que tengan retraso mental y algunos cursan con convulsiones y con trastornos psiquiátricos, pueden llegar a la demencia. Síndromes hepáticos, bueno, esto ustedes ya lo han estudiado, no les tengo que explicar. Ictericia, hepatomegalia, citis, aumento de las transaminasas, hipoglucemia, trastornos en la coagulación y un gran aumento de amonio. Recuerden de fisiopato que el aumento de amonio es un índice de falla hepática grave. Síndrome cardíaco que pueden tener estos niños. Cardiomiopatías, es decir, alterado el tejido muscular cardíaco. Eso lleva a arritmias, a enfermedad coronaria, es decir, de los vasos que irrigan el corazón, y a arteriosclerosis precoces. ¿Esto qué significa? Estos son niños recién nacidos o de meses que comienzan a tener el fenómeno de depósitos de lípidos en sus vasos sanguíneos, lo que se llama la arteriosclerosis. Respecto a los trastornos hidroelectrolíticos y del estado ácido-base, cursan con acidosis metabólicas, eso lleva justamente a graves alteraciones a nivel renal, y también desde el punto de vista del metabolismo de calcio, estos pacientes pueden cursar tanto con raquitismo, es decir, falta del desarrollo óseo, como también osteoporosis y tienen un gran riesgo de fractura.